El viento mordaz del final del otoño parecía burlarse de Rosa, arremolinándose cruelmente alrededor de su raído abrigo y tirando del fino pañuelo que envolvía el pequeño cuello de Lily. Lily, de 6 años, abrazaba fuertemente un osito de peluche gastado, sus ojos grandes y graves observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban al encenderse, totalmente ajenas a su miseria. Otra noche, otro banco frío en un parque. Otra promesa susurrada de Rosa de que el mañana sería diferente. Solo un poco más, cariño, murmuró Rosa, atrayendo a su hija más cerca. Lily se acurrucó contra ella, un pequeño y tembloroso fardo de confianza. El corazón de Rosa se encogía con un dolor punzante y ya conocido. ¿Cómo habían llegado a esta situación insostenible? Una serie de infortunios, la pérdida repentina de un empleo, un casero impaciente que se negó a esperar, y de pronto, la red de seguridad había desaparecido por completo, dejándolas caer en el abismo de la indigencia. Cada día era una batalla por la supervivencia, una lucha constante por comida, calor y una apariencia de dignidad. Rosa siempre había sido una luchadora. Había trabajado en 2 empleos desde los 16 años, se había pagado sus estudios en el Community College y soñaba con una vida estable para su futura familia. Lily era ese sueño, una niña brillante y curiosa que merecía mucho más que bancos fríos y el constante zumbido del miedo. La lucha, sin embargo, se sentía como si la estuviera drenando, dejándola agotada y vacía. Sus ahorros se habían esfumado, primero tragados por las facturas médicas de urgencia de una gripe que Lily había contraído, y luego por las tarifas exorbitantes de un refugio temporal que, al final, había resultado ser demasiado peligroso. Ahora solo le quedaba un único billete arrugado de $1 en el bolsillo. Parecía la burla más cruel, un símbolo sarcástico de su absoluta indigencia. ¿Qué podía comprar $1 en esta ciudad vasta e indiferente? Quizás una chocolatina barata. Un pasaje de autobús a ninguna parte. Ciertamente no podía comprarles un hogar. Lily se agitó, su voz era pequeña. Mami, tengo frío en los dedos de los pies. Rosa la abrazó con más fuerza, frotando los diminutos pies de Lily a través de sus finas zapatillas deportivas. Lo sé, cariño. Solo un poco más. Estoy pensando en algo especial para nosotras, algo cálido. Forzó una sonrisa, la máscara practicada que usaba para Lily, esperando que su hija no pudiera ver la desesperación que acechaba detrás de sus ojos. La verdad era que Rosa se estaba aferrando a una fantasía descabellada, el susurro de una idea que había arraigado en los rincones más oscuros de su mente agotada. Había comenzado con una mirada fugaz a un periódico desechado, una página arrugada que revoloteaba en el viento, atrapando su atención con un titular que parecía demasiado absurdo para ser real.
mansión abandonada suya por $1. Lo había descartado de inmediato, por supuesto. Una estafa, una broma. Pero la imagen de la casa, incluso en la fotografía granulada en blanco y negro, se había quedado grabada. Una estructura grandiosa, aunque en ruinas, un lugar con paredes, un techo, una puerta que pudiera cerrar el paso al frío, al miedo, al mundo. Era una esperanza estúpida y desesperada, pero no dejaba de ser esperanza. Y la esperanza, se dio cuenta, era la única moneda que le quedaba. A la mañana siguiente, el sol se levantó débil y acuoso, proyectando largas sombras a través del parque congelado. Lily seguía dormida, acurrucada contra Rosa, su respiración suave y acompasada. Rosa la observó, una feroz sensación de protección hinchándose en su pecho. No podía rendirse. No cuando Lily dependía de ella. Con una resolución nacida de la desesperación, Rosa extrajo cuidadosamente el billete de $1 de su bolsillo. Estaba arrugado, blando por innumerables toques, pero era real. Su último $1, e iba a gastarlo. Conocía la dirección gracias al periódico. Estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio antiguo y olvidado que alguna vez había sido grandioso, pero que ahora yacía en decadencia. Era una caminata larga, pero no tenían pasaje de autobús y, francamente, ninguna otra dirección a la que ir. Despierta, dormilona, susurró Rosa, sacudiendo suavemente a Lily. Nos vamos de aventura. Lily parpadeó, con los ojos todavía pesados por el sueño. ¿Una aventura? Sí, dijo Rosa, con una convicción que no sentía del todo. Una muy especial. Vamos a encontrar nuestro nuevo hogar. La caminata fue ardua y agotadora. La ciudad cedió lentamente a calles más tranquilas, luego a pavimentos agrietados y jardines descuidados. Las casas allí eran más antiguas, algunas estaban bellamente conservadas, otras se desmoronaban como dientes olvidados en una sonrisa decadente. Lily se cansó, sus pequeñas piernas le dolían, pero Rosa la cargó por tramos, a pesar de que sus propios músculos protestaban a cada paso. Finalmente, llegaron a la calle. Estaba flanqueada por viejos robles, con sus ramas desnudas extendiéndose como dedos esqueléticos hacia el cielo gris. Y entonces la vieron. Se erguía al final de un largo y sinuoso camino de entrada, parcialmente oculta por arbustos y árboles crecidos. Una mansión, o lo que quedaba de ella. Su grandeza era innegable, incluso en su decadencia. Tenía 3 pisos de altura con un amplio porche, ventanas altas y arqueadas, y una torreta que parecía perforar las nubes. Pero la pintura se desprendía de sus tablones de madera como piel quemada por el sol.
Algunas ventanas estaban tapiadas, otras destrozadas, y los jardines, que alguna vez estuvieron cuidados, eran un caos de maleza y enredaderas. Un solo cartel desgastado colgaba torcido de la oxidada puerta: «Se vende $1». Rosa sintió un temblor de miedo, luego una oleada de asombro. Era real. Este sueño imposible y destartalado era real. Lily jadeó, con los ojos muy abiertos. «Mami, ¿es un castillo?» Rosa sonrió, una sonrisa genuina, no forzada, que llegó hasta sus ojos. «Tal vez, cariño. Tal vez lo sea». El periódico había sido un golpe de suerte, o quizás una plegaria desesperada contestada de la manera más improbable. Rosa estaba acurrucada en un banco del parque, el mismo que habían ocupado durante las últimas 3 noches, tratando de proteger a Lily del viento mordaz. Una ráfaga había arrancado una página de un contenedor cercano, haciéndola deslizarse sobre el cemento húmedo. Normalmente, no le habría prestado atención, pero algo en el titular grande y audaz había atrapado su vista. «Mansión abandonada suya por $1». La había arrebatado, con los dedos entumecidos por el frío, y alisó la hoja arrugada. Debajo del titular había una fotografía borrosa de una casa grandiosa pero claramente descuidada. El texto adjunto era breve, casi críptico: «Willow Creek Manor, alguna vez magnífica, ahora esperando un nuevo dueño». Debido a circunstancias únicas y requisitos de conservación histórica, la propiedad está disponible por $1. Solo consultas serias, contactar al señor Silas Blackwood, administrador de la propiedad. Se enumeraban un número de teléfono y una dirección. Rosa se había burlado. $1? Tenía que ser una broma o una trampa. ¿Quién vende una mansión por $1? Tenía que haber un truco. Una deuda masiva, un pasado embrujado, un linaje maldito. Su mente racional, afinada por años de navegar por un mundo duro, gritaba cautela. Pero su corazón, cansado de la lucha interminable, susurraba una posibilidad. $1. Era todo lo que le quedaba, su último recurso menguante. Podía comprar un café barato, tal vez un pequeño bocadillo para Lily, o podía invertirlo en este sueño absurdo e imposible. ¿Qué tenía que perder? Ya no tenían nada. Durante los días siguientes, la idea se enconó. No podía dejar de pensar en la mansión. La idea de paredes, un techo, una puerta que se cerrara con llave, era embriagadora. La audacia de la oferta, $1. Era una apuesta ridícula y desesperada. Pero la alternativa era otra noche en un banco frío, otro día de incertidumbre.
Encontró una biblioteca pública con acceso gratuito a Internet y pasó minutos preciosos investigando Willow Creek Manor y Silas Blackwood. La mansión, se enteró, tenía una larga y documentada historia que se remontaba a la década de 1920. Había pertenecido a una familia prominente, los Rey, conocidos por su riqueza e influencia. La última residente conocida, Isabella Reyes, había desaparecido sin dejar rastro en 1929, dejando la propiedad en un limbo legal que, al parecer, había durado décadas. Los requisitos de conservación histórica mencionados en el anuncio probablemente se debían a su estilo arquitectónico único y a su conexión con la influyente familia Rey. Silas Blackwood resultó ser un administrador de propiedades legítimo, aunque algo oscuro, con una pequeña oficina en el centro. Su presencia en línea era mínima, pero no había señales de alerta ni advertencias de estafas. Parecía legítimo de la manera más extraña posible. La decisión la carcomía. Cada escalofrío que Lily daba, cada mirada de hambre la empujaba más cerca de hacer la llamada. Finalmente, una tarde gélida, encontró un teléfono público, una reliquia en sí mismo, y con dedos temblorosos, marcó el número. Una voz anciana y áspera contestó. Blackwood, Administración de Propiedades. Sí. Hola, comenzó Rosa, con la voz temblando ligeramente. Llamo por el anuncio de Willow Creek Manor, el del dólar. Hubo una pausa, un suspiro. Ah, sí. Otra alma curiosa. ¿Está usted al tanto de las circunstancias únicas que rodean esta propiedad? He leído el anuncio, dijo Rosa, tratando de sonar segura. Y he investigado un poco. La familia Rey. La desaparición de Isabella Reyes. En efecto, dijo Blackwood, con un dejo de sorpresa en su tono. La mayoría de la gente solo escucha $1 y asume que es una broma. Muy bien. La propiedad está disponible por una tarifa nominal de $1, como se anuncia. Sin embargo, viene con responsabilidades significativas. La casa se encuentra en un estado de deterioro severo. Requiere una restauración exhaustiva y hay estrictos convenios históricos a los que debe adherirse. Además, la propiedad ha estado legalmente enredada durante casi un siglo. Hemos agotado todas las vías para encontrar un heredero directo o resolver el patrimonio por medios convencionales. El tribunal finalmente aprobó esta venta inusual, con la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a emprender su preservación. Entiendo, dijo Rosa, aunque su corazón le latía con fuerza contra las costillas. El deterioro, podía verlo. El enredo legal sonaba ominoso. Pero un hogar, una oportunidad.
¿Está preparada para reunirse conmigo en la propiedad mañana por la mañana a las 9? Traiga el dólar. Y prepárese para firmar una pila de documentos tan gruesa como una guía telefónica. Sí, dijo Rosa sin dudarlo. Sí, estaré allí. Colgó, su mano todavía temblando. Se había comprometido. Había dado el salto. Ahora todo lo que tenía que hacer era sobrevivir la noche y de alguna manera llevar a Lily a la mansión por la mañana. El dólar se sentía más pesado en su bolsillo, ya no era un símbolo de indigencia, sino de un aterrador y estimulante salto de fe. La mañana era fresca, el aire agudo con el olor a hojas en descomposición y tierra húmeda. Rosa y Lily estaban de pie ante las puertas oxidadas de Willow Creek Manor. El billete de $1 apretado en la mano de Rosa. La casa se alzaba ante ellas, un gigante silencioso e imponente. De cerca, su deterioro era aún más pronunciado. Tejas faltantes en el techo, un agujero abierto donde una vez hubo una ventana, hiedra trepando como una bestia hambrienta por su fachada de piedra. Sin embargo, incluso en su ruina, había una innegable elegancia, un susurro de su antigua gloria. Un sedán oscuro subió por el largo camino de grava, levantando una nube de polvo. De él emergió un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje a medida, a pesar del entorno rústico. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado, y sus ojos, aunque agudos, tenían un cansancio que hablaba de años dedicados a lidiar con complejidades legales. Este tenía que ser el señor Silas Blackwood. ¿Señorita Rosa Santos?, preguntó, su voz formal. Sí, señor Blackwood, respondió Rosa, con la voz sorprendentemente firme. Lily, sintiendo la gravedad del momento, sujetaba la mano de Rosa con fuerza, con su osito de peluche metido bajo el brazo. La mirada de Blackwood se dirigió brevemente a Lily, un destello de algo ilegible en sus ojos. ¿Lástima? ¿Preocupación? Rápidamente se recompuso. Entren. Tenemos mucho que discutir. Los guió a través del jardín delantero cubierto de maleza, cuyo camino apenas era visible bajo una alfombra de hojas caídas. La puerta principal, una pesada monstruosidad de roble, se abrió con un gemido que pareció hacerse eco de la edad de la casa. Dentro, el aire era frío y rancio, espeso con el olor a polvo, moho y recuerdos olvidados. Algo de luz luchaba por penetrar las ventanas sucias, proyectando débiles y polvorientos haces en el vestíbulo grandioso pero en decadencia. El interior era un testimonio solemne de décadas de abandono. Sábanas de polvo cubrían lo que parecían muebles antiguos, ahora meras formas fantasmales. Telarañas colgaban de los techos altos como decoraciones macabras.
Una gran escalera, con su barandilla intrincadamente tallada, se elevaba en espiral hacia la penumbra. La casa ha estado vacía, verdaderamente vacía, durante casi un siglo, le explicó Blackwood, su voz resonando en el vasto espacio. Nadie ha vivido aquí desde que Isabella Reyes desapareció. Los servicios públicos han estado desconectados durante décadas. No hay agua corriente, ni electricidad, y el sistema de calefacción es, bueno, inexistente. El techo gotea en varios lugares y hay problemas estructurales que requerirán una inversión significativa. Rosa asintió, asimilándolo todo. Era peor de lo que había imaginado, pero de alguna manera no la disuadió. Era un desafío, sí, uno enorme, pero era su desafío. Era una oportunidad. Se dirigieron a lo que parecía ser un salón formal donde se habían instalado una pequeña mesa portátil y dos sillas plegables. Sobre la mesa yacía una formidable pila de documentos, de hecho tan gruesa como una guía telefónica. Estos son los documentos de transferencia, los convenios de conservación histórica y varias exenciones de responsabilidad, le explicó Blackwood, señalando la pila. Describen sus responsabilidades como la nueva propietaria, las restricciones a la demolición o alteración significativa, y absuelven al patrimonio y a la ciudad de cualquier responsabilidad por la condición de la propiedad o cualquier problema imprevisto. Rosa escuchó atentamente mientras él resumía las cláusulas clave. Ella sería responsable de todas las reparaciones, todos los impuestos, todo el mantenimiento futuro. No podía derribarla. No podía convertirla en un centro comercial. Tenía que seguir siendo una residencia, preservando su integridad histórica. Era una empresa monumental diseñada, sospechaba, para disuadir a cualquiera que no estuviera verdaderamente comprometido. ¿Y el dólar? Preguntó Rosa, su voz apenas un susurro, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper el hechizo. Blackwood sacó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero. Sí, la consideración. La transferencia simbólica de propiedad. Extendió una mano. Rosa metió la mano en el bolsillo, sus dedos se cerraron alrededor del billete arrugado. Le pareció lo más pesado que jamás había sostenido. Todo su futuro. El futuro de Lily. Descansando en ese único trozo de papel desgastado. Lo alisó y luego lo colocó en la palma extendida de Blackwood. Él lo examinó, una sonrisa tenue, casi imperceptible, asomó a sus labios. Gracias, señorita Santos. Una transacción histórica, en verdad. Colocó cuidadosamente el dólar en una pequeña bolsa de terciopelo que sacó del bolsillo interior de su chaqueta, y luego registró meticulosamente la transacción en su libro de contabilidad. Luego vino la firma.
Página tras página, la mano de Rosa se acalambró mientras garabateaba su rúbrica. Blackwood fue testigo de cada una, su expresión indescifrable. Finalmente, con una floritura, le acercó el último documento. La escritura, señorita Santos. Willow Creek Manor es oficialmente suya. Rosa se quedó mirando el documento, su nombre impreso claramente como la nueva propietaria. Estaba hecho. Era dueña de una mansión de $1. Lo absurdo de ello rivalizaba con la abrumadora sensación de alivio y una esperanza frágil y floreciente. «Felicidades, señorita Santos», dijo Blackwood, levantándose. «Le deseo la mejor de las suertes. La necesitará». Hizo una pausa en la entrada, mirándola. «Esta casa tiene una forma de aferrarse a sus secretos. Quizás usted sea quien finalmente logre desvelarlos». Con esa críptica observación, partió, dejando a Rosa y Lily solas en la vasta, silenciosa y polvorienta mansión. La pesada puerta de roble se cerró detrás de él con un resonante golpe sordo, sumiendo el vestíbulo en una sombra más profunda. Rosa miró a Lily, que miraba a su alrededor con ojos muy abiertos y curiosos. «Bueno, cariño», dijo Rosa, su voz resonando ligeramente. «Bienvenida a casa». Lily la miró, una pequeña sonrisa tentativa en su rostro. «Es muy grande, mami». «Lo es», asintió Rosa, con un nudo formándose en su garganta. «Y es nuestra». La realidad inmediata se estrelló contra ella. Sin electricidad, sin agua, sin calefacción, solo polvo, decadencia y el vasto silencio resonante. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenían paredes a su alrededor. Tenían un techo sobre sus cabezas y tenían una oportunidad. La verdadera aventura, lo sabía, acababa de empezar. El silencio de Willow Creek Manor era una entidad viva, una pesada manta tejida con décadas de quietud y ecos olvidados. A medida que el anochecer se instalaba, profundizando las sombras dentro de las vastas habitaciones, el silencio presionó a Rosa y Lily, amplificando cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento exterior. «Está tranquila», observó Lily, su pequeña voz apenas un murmullo en el cavernoso vestíbulo. Se aferró a la pierna de Rosa, su osito de peluche un escudo contra la penumbra invasora. «Muy tranquila», asintió Rosa, tratando de sonar tranquilizadora. Por dentro, su estómago se revolvía con una mezcla de aprensión y una extraña, casi vertiginosa incredulidad. Estaban realmente allí, en esta enorme casa vacía, su casa. La primera orden del día fue encontrar un lugar para dormir que no estuviera demasiado expuesto a los elementos. El gran salón, donde habían firmado los papeles,
parecía el más resguardado. Rosa había traído sus escasas pertenencias en una sola mochila, una manta delgada, algunas mudas de ropa, raciones de emergencia de galletas y una botella de agua. Extendieron la manta en el suelo polvoriento, una pequeña isla de calidez en la habitación fría y vasta. A medida que la oscuridad descendía por completo, la mansión se convirtió en una entidad diferente. Sin electricidad, era un vacío negro, que se tragaba la luz y el sonido. Rosa tenía un pequeño farol de pilas, cuyo haz abría una estrecha franja a través de la oscuridad opresiva. Proyectaba sombras danzantes en las paredes, haciendo que los muebles cubiertos parecieran monstruos al acecho. Lily, generalmente intrépida, comenzó a gemir. «Mami, da miedo». Rosa la abrazó, envolviendo la manta firmemente alrededor de ambas. «Es solo una casa grande y vieja, cariño. No está acostumbrada a tener gente en ella, eso es todo. La haremos sentir acogedora». Tarareó una nana, su voz un frágil consuelo contra la inmensidad. El sueño tardó en llegar. Cada susurro de las hojas afuera, cada gemido de las viejas maderas enviaba una descarga de adrenalina a Rosa. Imaginó ratas correteando en las paredes, murciélagos revoloteando por el ático. El frío se filtraba en sus huesos a pesar de su manta compartida. Permaneció despierta, escuchando la respiración suave y acompasada de Lily, y pensando en la enormidad de la tarea que tenía por delante. ¿Cómo conseguiría agua? ¿Cómo conseguiría electricidad? ¿Cómo empezaría siquiera a limpiar este lugar, y mucho menos a repararlo? El dólar les había comprado la propiedad, pero no les había comprado recursos. Seguía siendo solo Rosa, una madre soltera sin nada más que coraje y una hija de 6 años. La euforia inicial de poseer una mansión había dado paso a la abrumadora realidad de su decadencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzó a surgir un sentimiento diferente, una sensación de paz, por frágil que fuera. Por primera vez en meses, no estaban a la vista del público. No eran vulnerables a los elementos de la misma manera. Estaban dentro. Tenían paredes. Tenían un techo. Era un comienzo. Un comienzo muy, muy pequeño, sí, pero un punto de partida al fin y al cabo. Pensó en Isabella Reyes, la heredera desaparecida. ¿Cómo había sido esta casa cuando ella vivía aquí? Llena de risas, música, el tintineo de tazas de té, el susurro de vestidos de seda. Era difícil de imaginar mirando el polvo y la decadencia, pero la casa guardaba historias. Estaba segura de ello, y quizás al descubrir su pasado, podría encontrar una manera de construir su futuro. Justo antes del amanecer,
el agotamiento finalmente la venció, y Rosa se hundió en un sueño intranquilo, con Lily todavía acurrucada de forma segura en sus brazos. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol, tenues y vacilantes, penetraron por las ventanas sucias, pintando patrones polvorientos en el suelo. Lily se despertó primero, estirándose como un gatito. «Mami, es de mañana», gorjeó, su miedo a la noche aparentemente olvidado a la luz del día. Rosa se sentó lentamente, con los músculos rígidos y doloridos. El frío seguía siendo omnipresente, pero la luz del sol trajo una medida de calor y, lo que es más importante, esperanza. «Lo es, cariño», dijo, con la voz áspera. «¿Y sabes lo que eso significa?» Los ojos de Lily se abrieron. «¿Explorar?» «Exactamente», dijo Rosa. «Pero primero, tenemos que encontrar agua y algo de comer». Encontraron un grifo funcional en el patio trasero cubierto de maleza, conectado a una antigua bomba de pozo. Con cierto esfuerzo, Rosa logró hacerlo funcionar, produciendo un chorrito de agua oxidada pero, en última instancia, clara. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Llenaron su botella de agua, luego comieron sus galletas, compartiendo la escasa comida. Una vez satisfechas momentáneamente sus necesidades básicas, comenzó la exploración. La mansión era un laberinto de habitaciones, cada una guardando sus propios secretos. La cocina era un espacio vasto y vacío con una enorme estufa oxidada y estantes vacíos. El comedor tenía una mesa larga y pesada, todavía cubierta con una sábana de polvo como un gigante dormido. Arriba encontraron numerosos dormitorios, cada uno con una chimenea, algunos con camas con dosel ornamentadas escondidas bajo gruesas capas de polvo. Lily, que ya no tenía miedo, se lanzaba de una habitación a otra, su imaginación echando a volar. «Esta puede ser mi habitación de princesa», exclamó en un dormitorio particularmente grandioso con un ventanal. «Y esta puede ser tu habitación de reina, mami». Rosa la siguió, una creciente sensación de asombro reemplazando su aprensión inicial. La casa era enorme, abrumadora, pero también tenía una extraña belleza. Los intrincados tallados en las chimeneas, los delicados patrones en el papel tapiz desprendido, las grandes arañas cubiertas de telarañas. Hablaban de una época de elegancia y prosperidad. Mientras exploraban, Rosa se mantuvo atenta a cualquier cosa útil, cualquier cosa que pudiera ayudarlas a hacer la casa habitable. En una de las habitaciones más pequeñas, menos grandiosas de la planta baja, escondida detrás de la escalera principal, notó algo inusual. Una sección de la pared parecía ligeramente distinta, el papel tapiz de un tono diferente, una veta tenue visible donde no debería haber ninguna.
La curiosidad se despertó. Rosa empujó contra ella. No se movió. Pasó la mano a lo largo de la costura, buscando un pestillo, un tirador, cualquier cosa. Sus dedos rozaron un botón diminuto, casi invisible, hábilmente camuflado como parte de la moldura decorativa. Lo presionó. Con un suave clic, una sección del muro se abrió hacia adentro, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Lily jadeó, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y emoción. Un pasadizo secreto, susurró. El corazón de Rosa latía con fuerza. Esto no era solo una mansión en ruinas. ¿Casa? Era una mansión llena de secretos, y este pasadizo podía ser la primera llave para desvelar su pasado, y quizás, el futuro de ellas. El aire allí era aún más frío y denso que en el resto de la mansión, cargado con el aroma pesado del papel antiguo y el polvo que no había sido perturbado durante décadas. Rosa dudó un instante, sintiendo un instinto primitivo que le advertía contra lo desconocido. Pero la curiosidad, combinada con la desesperada esperanza de que este espacio oculto pudiera albergar algo útil, la impulsó a avanzar. «Quédate cerca, Lily», susurró, guiando a su hija detrás de ella. Encendió su pequeña linterna, cuyo frágil haz de luz era como una lanza endeble contra la negrura absoluta. El pasaje era angosto, apenas lo suficiente para una persona, y descendía ligeramente. Las paredes eran de piedra toscamente labrada, sugiriendo que era una parte original de la cimentación de la casa, tal vez un túnel de servicio olvidado o una ruta de escape clandestina. Tras unos pocos pasos, el pasadizo desembocó en una pequeña estancia cuadrada. Estaba completamente a oscuras, sin una sola ventana, y el aire permanecía absolutamente quieto, como si ningún aliento lo hubiera perturbado en décadas. La luz de la linterna reveló una escena congelada en el tiempo. En el centro de la sala se erguía un robusto escritorio de madera, cuya superficie estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. Una silla de respaldo alto estaba cuidadosamente colocada debajo. Contra una pared, una estantería alta y estrecha estaba repleta de volúmenes encuadernados en cuero. En la pared opuesta, empotrada en la piedra, había una caja fuerte grande y ornamentada, con su pesada puerta de hierro cerrada y asegurada con un complejo dial. «¡Guau!», exhaló Lily, con la voz ahogada. «Es como una biblioteca secreta». El corazón de Rosa latía con fuerza. Esto no era simplemente una habitación olvidada. Era claramente un estudio privado, un lugar donde alguien había trabajado, quizás oculto del resto de la casa, se dijo Rosa. La caja fuerte y el escritorio captaron inmediatamente su atención. Se acercó al escritorio, con la mano temblándole ligeramente al extenderla para quitar el polvo.
Debajo, vio una pila de papeles cuidadosamente atados con una cinta descolorida. Junto a ellos, un pequeño diario encuadernado en cuero yacía abierto, con sus páginas amarillentas por el paso del tiempo. Rosa tomó el diario con sumo cuidado. La letra era elegante y fluida, claramente de una época pasada. La primera página que vio llevaba una fecha, 12 de octubre de 1928, y un nombre escrito en la parte superior, Isabella Reyes. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. Isabella Reyes, la heredera desaparecida. Este era su santuario privado. Abrió la pila de documentos. El documento superior era una carta formal dirigida a la señorita Isabella Reyes. Provenía de un bufete de abogados y estaba fechada a principios de 1929. Los ojos de Rosa escanearon la elegante caligrafía cursiva, buscando frases clave, asunto urgente concerniente a su herencia, activos significativos, confianza familiar. Debajo había más documentos, fotografías antiguas, recortes de periódico descoloridos, un mapa dibujado a mano y una serie de libros de contabilidad meticulosamente llevados. La fotografía mostraba a una joven hermosa con ojos penetrantes y una barbilla decidida, vestida a la moda de los elegantes años 20. Isabella. Los recortes de prensa eran sensacionalistas. Los titulares gritaban, desaparición de la heredera Reyes, fortuna Reyes en el limbo, policía desconcertada por la desaparición. Detallaban la súbita e inexplicable desaparición de Isabella de Willow Creek Manor en la primavera de 1929, justo antes de la caída del mercado de valores. No había señales de violencia, ni notas de rescate, ella simplemente había dejado de existir. Rosa se sentó en la polvorienta silla, atrayendo a Lily a su regazo. El peso de la historia se cernió sobre ella. Esto no era solo una historia, era la vida de Isabella, congelada en el tiempo. Y ahora Rosa sostenía trozos de ella entre sus manos. Comenzó a leer el diario desde el principio. Las anotaciones de Isabella eran vívidas, inteligentes y a menudo melancólicas. Escribía sobre su vida privilegiada pero solitaria, las asfixiantes expectativas familiares, sus sueños de independencia y su creciente inquietud por ciertas transacciones financieras en las que estaba involucrado su padre. Mencionaba a un abogado de confianza de la familia, el señor Davis, quien parecía ser su único confidente en cuanto al verdadero estado financiero familiar. A medida que Rosa leía, una narrativa se desplegaba. Isabella había descubierto irregularidades en la vasta fortuna familiar, particularmente en relación con una gran suma de oro, lingotes y otros activos valiosos que su padre había adquirido y ocultado en secreto, temiendo una inminente recesión económica. Él le había confiado a Isabella el conocimiento de su ubicación,
creyendo que era la única en la que podía confiar verdaderamente. Las entradas del diario se volvieron más urgentes, más temerosas. Isabella escribió sobre un codicioso socio de negocios de su padre, un hombre llamado Torne, que se había vuelto cada vez más agresivo al tratar de obtener el control de los activos de la familia Reyes después de la repentina muerte de su padre. Isabella sospechaba que Torne sabía sobre el oro escondido y estaba desesperado por encontrarlo. Isabella temía por su vida, creyendo que Torne no se detendría ante nada. Entonces, el diario terminó abruptamente con una nota escalofriante, fechada solo unos días antes de su desaparición. Torne está más cerca. Debo asegurar los activos. Si algo me sucede, la verdad debe ser encontrada. El mapa está con los libros de contabilidad. La llave está escondida donde el sol toca por primera vez la rosa matutina. Rosa examinó los libros de contabilidad. Estaban llenos de registros meticulosos de inversiones, propiedades y, efectivamente, entradas que detallaban grandes cantidades de lingotes de oro. Escondido entre las páginas del último libro de contabilidad, justo como Isabella había escrito, había un pequeño y frágil trozo de pergamino. Era un mapa rudimentario pero descifrable de los terrenos de la mansión, con una prominente X marcada cerca de un antiguo rosal. Y luego el descubrimiento final y más asombroso, escondido en la última página del diario, casi como una nota de última hora, había un pequeño papel doblado. Era un árbol genealógico meticulosamente dibujado, que trazaba el linaje de los reyes. Los ojos de Rosa siguieron las líneas, conteniendo el aliento. El nombre de su bisabuela estaba allí. El de su abuela, el de su madre, y luego el suyo propio. Rosa Santos, hija de María Santos, nieta de Eleanor Reyes, bisnieta de Isabella Reyes. La comprensión la golpeó con la fuerza de un impacto físico. No era solo una persona al azar que compró una mansión abandonada por $1. Ella era la descendiente directa de Isabella, la heredera, la legítima dueña, no solo de la casa, sino de la fortuna que Isabella había logrado asegurar. La caja fuerte, el oro oculto, los valiosos activos. Ya no era solo una historia. Era el legado de su familia. Y estaba esperando por ella. Lily, ajena a la enormidad de la revelación, señaló la caja fuerte. ¿Qué hay ahí dentro, mami? Rosa miró la pesada puerta de hierro, luego de nuevo las escalofriantes últimas palabras de Isabella. ¿La llave? Está escondida donde el sol toca por primera vez la rosa matutina. Sabía lo que tenía que hacer. La revelación de que era la bisnieta de Isabella Reyes desató una cascada de emociones en Rosa, conmoción, incredulidad,
una profunda sensación de conexión y una repentina y feroz determinación. La mansión ya no era solo una estructura en ruinas. Era un testimonio vivo del pasado de su familia, un enigma que ella estaba ahora en una posición única para resolver. Durante los días siguientes, Rosa se sumergió en el diario de Isabella y los documentos adjuntos. Lily, fascinada por la habitación secreta, jugaba tranquilamente cerca, dibujando en trozos de papel, mientras Rosa se adentraba más en el pasado. Los escritos de Isabella pintaban un vívido cuadro de los locos años 20, un mundo de fiestas deslumbrantes, vestidos flape y música jazz, pero también uno que se tambaleaba al borde del colapso económico. Willow Creek Manor, en la época de Isabella, había sido un centro de actividad social. Describía bailes lujosos en el gran salón, reuniones íntimas en el salón de visitas y tranquilas tardes leyendo en el invernadero bañado por el sol. Sin embargo, bajo el glamour superficial, las entradas de Isabella revelaban una creciente desilusión. Su padre, un titán de la industria, estaba consumido por sus negocios, distante y emocionalmente inaccesible. Su madre, una socialité, estaba más interesada en mantener las apariencias que en una conexión genuina. Isabella se sentía atrapada por las expectativas de su clase, anhelando una vida con propósito más allá de los interminables compromisos sociales. La jaula dorada sigue siendo una jaula, sin importar lo brillante que resplandezca, escribió Isabella en una entrada. Mi padre habla de legado, de imperio, pero yo solo veo la sombra de una tormenta que se avecina. No confía en nadie, salvo quizás en mí, con el verdadero alcance de sus posesiones. Rosa se enteró de la tranquila rebelión de Isabella, sus visitas secretas a los speakeasies, sus amistades con artistas e intelectuales, su creciente interés por la justicia social, un marcado contraste con el mundo superficial que habitaba. También supo del profundo afecto de Isabella por la propia mansión, un lugar que consideraba su único hogar verdadero, lleno de recuerdos y un sentido de pertenencia. Los libros de contabilidad eran un tesoro de información que detallaba las vastas propiedades inmobiliarias de la familia Reyes, sus inversiones en diversas industrias y, lo más importante, la adquisición de una cantidad significativa de lingotes de oro. El padre de Isabella, un hombre astuto pero paranoico, había comenzado a convertir una porción sustancial de su riqueza en oro a mediados de los años 20, previendo una caída del mercado. Había mantenido esto en estricto secreto, incluso de su esposa, confiando solo a Isabella el conocimiento de su existencia y su ubicación oculta dentro de los terrenos de la mansión. El diario también detallaba al codicioso socio de negocios, un hombre llamado Alistair Thorne. Había sido un socio menor en la firma de su padre, un hombre que Isabella describía como untuoso y ambicioso, con ojos que no albergaban calidez.
tras la repentina muerte de su padre por un ataque al corazón a principios de 1929, Thorne se había movido rápidamente para consolidar el poder, intentando obtener el control de la herencia de los reyes. Isabella sospechaba que estaba al tanto del oro escondido, o al menos de su existencia, y estaba desesperado por encontrarlo. Las últimas entradas de Isabella eran escalofriantes. Escribió sobre la creciente presión de Thorne, sus amenazas apenas veladas, sus intentos de aislarla. Se había convencido de que él no se detendría ante nada para hacerse con el oro. Su plan, tal como se revelaba en el diario, era asegurar el oro y otros activos valiosos para luego, citando textualmente, desaparecer. Esperaba superar a Thorne y proteger el verdadero legado de su familia. Su intención era regresar cuando fuera seguro, pero la Gran Depresión y el caos subsiguiente probablemente lo hicieron imposible. «Debo desaparecer por un tiempo», había escrito Isabella. «El oro estará seguro. La mansión esperará. Un día, un verdadero reyes regresará, y sabrá qué hacer». El árbol genealógico, que Rosa había encontrado, era el eslabón innegable. Mostraba el matrimonio de Isabella, una unión breve e infeliz que produjo una sola hija, Helena. Helena, nacida a finales de 1929, había sido criada por un pariente lejano tras la desaparición de Isabella, sin conocer nunca el verdadero destino de su madre. Helena era la abuela de Rosa. Y la hija de Helena, María, era la madre de Rosa, quien había fallecido cuando Rosa era joven, dejándola sin conocimiento de este increíble linaje. Era una historia de riqueza, traición, desaparición y una fortuna oculta que abarcaba generaciones. Rosa sintió una conexión profunda con Isabella, una mujer que, a pesar de sus antecedentes privilegiados, había enfrentado sus propias luchas y había peleado por proteger lo que era suyo. La previsión de Isabella, su coraje y su meticuloso mantenimiento de registros habían sentado las bases para la propia salvación de Rosa. La caja fuerte, el mapa, la rosa matutina. Estos no eran solo pistas en un misterio histórico. Eran un mensaje directo de su bisabuela, un faro que la guiaba hacia una fortuna que podía cambiar su vida y la de Lily para siempre. Pero el diario también servía como una clara advertencia. Alistair Thorne. Si él seguía vivo, o si sus descendientes aún buscaban el oro, Rosa sabía que tendría que ser cautelosa. El pasado, al parecer, no estaba tan enterrado como había pensado. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una velocidad vertiginosa. Rosa sostuvo el frágil árbol genealógico en una mano, el diario de Isabella en la otra, y la realización la inundó como una marejada. No era solo una madre soltera con problemas económicos que había tropezado con una casa barata.
Ella era la legítima heredera de una fortuna olvidada, descendiente directa de la misma mujer que la había escondido. Lily, susurró Rosa, con la voz embargada por la emoción. ¿Sabes lo que esto significa? Somos familia de la dama que vivió aquí. Lily, que había estado dibujando tranquilamente una imagen de un sol sonriente, levantó la vista, con el ceño fruncido. ¿La dama princesa? Rosa asintió, una lágrima abriéndose camino a través del polvo en su mejilla. Sí, la dama princesa. Su nombre era Isabella, y era mi bisabuela. Tu tatarabuela. El concepto era demasiado grande para que Lily lo captara por completo, pero sintió el profundo cambio en el estado de ánimo de su madre. ¿Somos ricas, mami?, preguntó, la lógica simple de una niña atravesando la complejidad. Rosa dejó escapar una risa temblorosa. Podríamos serlo, cariño. Podríamos serlo. La tarea inmediata estaba clara. Encontrar la llave de la caja fuerte. La críptica pista de Isabella resonaba en su mente, la llave, está escondida, donde el sol toca por primera vez la rosa matutina. Rosa sabía que la mansión había contado con un extenso jardín de rosas. Incluso ahora, en medio del crecimiento excesivo, podía discernir los restos esqueléticos de rosales, con sus ramas espinosas extendiéndose hacia el cielo. El desafío era encontrar la rosa matutina, y el punto preciso donde los primeros rayos del sol la golpearían. Esperaron el amanecer. La noche fue larga, llena de un nuevo tipo de anticipación. Rosa pasó horas revisando el mapa que Isabella había dibujado, tratando de identificar la ubicación del antiguo rosal. Estaba marcado cerca del lado este de la casa, donde el sol naciente golpearía naturalmente primero. Cuando el primer indicio de luz gris iluminó el horizonte, Rosa y Lily se abrigaron y se aventuraron al exterior. El aire era gélido, pero una sensación de propósito calentaba a Rosa por dentro. Navegaron por los senderos cubiertos de maleza, apartando ramas espinosas y enredaderas hasta que encontraron lo que era inconfundiblemente los restos de un rosal formal. Docenas de rosales muertos se erguían como centinelas silenciosos. Dentro, anidada sobre un forro de terciopelo descolorido, yacía una única y ornamentada llave de latón. Era pesada, fría y se sentía increíblemente significativa en su palma. Esto era la llave de la caja fuerte de Isabella, la llave de su futuro. Se apresuraron a regresar al interior, su aliento empañándose en el aire frío. De vuelta en la habitación secreta, Rosa se acercó a la formidable caja fuerte. La llave se deslizó en la cerradura con un satisfactorio clic. Le dio la vuelta, y luego manipuló cuidadosamente el dial,
siguiendo las tenues instrucciones que había encontrado garabateadas en una nota dentro del diario de Isabella, una secuencia de números, tal vez una fecha o un año significativo. Con un golpe sordo final, la maciza puerta de hierro se abrió, revelando el contenido de la caja fuerte. No era un montón brillante de monedas de oro. Al menos, no exactamente. En cambio, estaba llena de cajas y bolsas de cuero meticulosamente organizadas. Rosa sacó la primera bolsa. Era pesada, y cuando la abrió, jadeó. Dentro había docenas de relucientes monedas de oro, antiguas y pesadas, brillando a la luz de la linterna. Más allá de las monedas, había pilas de billetes antiguos y nítidos, fajos de valiosos títulos y valores, y una pequeña caja forrada de terciopelo que contenía una colección de joyas antiguas exquisitas, diamantes brillantes, rubíes de color rojo intenso y esmeraldas que parecían resplandecer desde dentro. También había escrituras de varias propiedades, algunas en la ciudad, otras en el campo, todas con el nombre de reyes. El volumen de riqueza era asombroso. Esto no era solo suficiente para arreglar la mansión. Era suficiente para cambiar sus vidas de forma fundamental e irrevocable. Isabella no solo había previsto el colapso económico, sino que había actuado con decisión, convirtiendo los activos líquidos de su familia en riqueza tangible y portátil que había sobrevivido a las décadas, oculta en esta habitación olvidada. Rosa se hundió en el suelo, las monedas de oro derramándose sobre las polvorientas tablas, capturando la luz de la linterna. Lily, con los ojos muy abiertos por la maravilla, recogió un collar brillante, sosteniéndolo a la luz. «Es tan bonito, mami». Rosa solo pudo asentir, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro abrumador. Isabella, su bisabuela, las había salvado a través de un siglo, desde más allá de la tumba, ella había provisto. Pero con la alegría llegó una escalofriante realización. Isabella había escondido esta fortuna no solo del mundo, sino de una amenaza específica, Alistair Thorne. El diario había dejado claro que Thorne era un hombre peligroso y despiadado, desesperado por conseguir los activos de los reyes. Si él o sus descendientes seguían buscando, Rosa y Lily estaban ahora en posesión de algo extremadamente valioso y potencialmente muy peligroso. La batalla por Willow Creek Manor, se dio cuenta, estaba lejos de terminar. Acababa de comenzar. El descubrimiento de la fortuna oculta de Isabella fue estimulante, pero también trajo consigo una nueva capa de ansiedad. Rosa ahora comprendía el verdadero valor de Willow Creek Manor, no solo como un hogar, sino como la llave de una vasta herencia. Sin embargo, este conocimiento venía con una premonición escalofriante. Si Alistair Thorne había estado tan desesperado por esta riqueza hacía casi un siglo,
¿qué harían sus homólogos modernos para adquirirla? Durante las primeras semanas, Rosa se centró en hacer que la mansión fuera mínimamente habitable. Con algunas de las monedas de oro, se las arregló para comprar un generador, algunos calentadores portátiles y suministros básicos de plomería. El generador cobró vida, trayendo luz y una apariencia de calidez a algunas habitaciones. Contrató a un manitas local, un anciano amable llamado Arthur, que estaba intrigado por la historia de la mansión y dispuesto a trabajar por dinero en efectivo. Arthur la ayudó a poner en pleno funcionamiento la bomba del pozo, instalar un rudimentario sistema de agua caliente y parchear algunas de las peores goteras del tejado. Lily, prosperando en el calor y el espacio, comenzó a florecer. Exploraba la vasta casa con energía ilimitada, transformando las habitaciones polvorientas en reinos imaginarios. El miedo que una vez se había adherido a ella como una segunda piel comenzó a disiparse, reemplazado por la alegría despreocupada de la infancia. Ver a Lily reír de verdad, llenó a Rosa de una feroz determinación de proteger esta estabilidad recién descubierta. Entonces llegó la primera señal de problemas. Llegó en forma de una carta formal entregada por un mensajero de rostro severo. El sobre llevaba la insignia de Thorne Associates LLC. La sangre de Rosa se heló. La carta era una notificación legal que alegaba que Willow Creek Manor, a pesar de la reciente venta, todavía estaba sujeta a un reclamo de larga data por parte de Thorne Associates, citando un oscuro gravamen de hace un siglo relacionado con una disputa comercial con el patrimonio original de Reyes. Exigía que desalojara las instalaciones en un plazo de 30 días o se enfrentaría a acciones legales. A Rosa le temblaron las manos mientras la leía. Alistair Thorne, o su legado. Estaban aquí. Recordó las entradas del diario de Isabella, las advertencias sobre la ambición despiadada de Thorne. Parecía que sus descendientes habían heredado algo más que su nombre. Habían heredado su insaciable codicia y tal vez su conocimiento de la fortuna oculta. Inmediatamente se puso en contacto con el señor Blackwood, el administrador de la propiedad que le había vendido la casa. Su voz al teléfono era grave. Ah, sí. Tenía la sensación de que aparecerían. Han estado tratando de reclamar Willow Creek Manor durante décadas. Siempre han mantenido algún derecho no probado sobre la propiedad. Creímos que la decisión judicial de permitir la venta por $1 finalmente le pondría fin. Pero parece que son persistentes. Pero tengo la escritura, exclamó Rosa, su voz elevándose en pánico. Es legalmente mía. De hecho, lo es, señorita Santos. Pero estas personas son poderosas. Tienen bolsillos profundos y una historia de litigios agresivos.
necesitará un buen abogado, alguien que se especialice en derecho de sucesiones complejo y disputas de propiedades históricas. Blackwood recomendó a una abogada experimentada llamada Eleanor Vance, conocida por su mente aguda y espíritu tenaz. Rosa, aferrando la carta, sabía que no podía permitirse perder un momento. Tenía que luchar, no solo por la mansión, sino por el legado de Isabella y, lo que era más importante, por el futuro de Lily. La reunión con Eleanor Vance fue intimidante. Eleanor era una mujer formidable, con ojos astutos y un aire de autoridad silenciosa. Rosa expuso su historia, desde la compra por $1 hasta el descubrimiento del diario de Isabella y la fortuna oculta. Le mostró a Eleanor el árbol genealógico, las escrituras antiguas e incluso algunas de las monedas de oro. Eleanor escuchó pacientemente, con la expresión indescifrable. Cuando Rosa terminó, la abogada se recostó en su silla, con un ceño pensativo. «Esto es extraordinario, señorita Santos», dijo Eleanor lentamente. «Un conjunto de circunstancias verdaderamente notables. La buena noticia es que su escritura es legalmente sólida. El tribunal aprobó explícitamente la venta después de décadas de que la familia Thorne no pudiera probar su reclamo. Su notificación legal actual es probablemente una táctica de miedo, un intento de intimidarla para que abandone la propiedad. Pero saben sobre el oro, ¿verdad?», preguntó Rosa, con la voz apenas un susurro. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. «Es altamente probable. La familia Thorne siempre ha estado obsesionada con la fortuna de los reyes. Probablemente tienen sus propias leyendas familiares, sus propias teorías sobre lo que Isabella hizo con sus activos. Su descubrimiento confirma sus sospechas. Entonces, ¿qué hacemos?». «Luchamos», afirmó Eleanor, con voz firme. «Respondemos a su notificación legal con una clara afirmación de su propiedad. Nos preparamos para defender su reclamo en los tribunales si es necesario. Y utilizamos los propios registros meticulosos de Isabella a nuestro favor. Su diario, los libros de contabilidad, el árbol genealógico. Estas son poderosas piezas de evidencia». El costo de la representación legal era astronómico, mucho más de lo que Rosa podía permitirse, incluso con las pocas monedas de oro que había liquidado. Pero Eleanor Vance, sintiendo